Prueba de sonido, creo que ahí va bien. Bien, damos la bienvenida a aquellos que nos siguen desde sus casas, esperando que el Señor permita que pronto puedan estar con todos nosotros adorando al Señor. Vamos a comenzar este tiempo de adoración y alabanza yendo al libro de los Salmos para leer el Salmo número 18. Salmo 18. Es un salmo de victoria, el que canta el pueblo de Dios después de haber encontrado cómo el Señor le da victoria sobre sus enemigos. Y dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él.
Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Como sabéis, estamos evitando cantar por motivos de seguridad y también por seguir las leyes que
imperan en la comunidad autónoma en la que vivimos. Así que tendremos que conformarnos con leer uno de los himnos que hubiésemos cantado de poder hacerlo. Y voy a leer este himno tan conocido, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad, ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, Santo tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Vamos a ir delante del trono de este Dios, Señor del universo. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Queremos reconocer tu grandeza sobre todas las cosas, como hemos podido leer en este himno. No hay nadie a tu lado, no hay nadie que sea como tú, no hay ni siquiera dioses menores. Entre tú y la más alta de tus criaturas hay una distancia que no se puede medir, una distancia eterna. Tú eres el Dios que existe en ti mismo, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios eterno, eres el Dios que todo lo sabe, eres el Dios que lleva a cabo todos los propósitos de su voluntad. Y nosotros, Señor, somos criaturas pequeñas, finitas, débiles, que necesitamos de tu aliento para existir, que necesitamos de tu cuidado para sostenernos. Señor, venimos delante de ti con un corazón humilde, reconociendo estas cosas hasta la medida en que somos capaces de entenderlas. Reconociendo, Señor, que te necesitamos. Reconociendo, Señor, que si tú no estás con nosotros, no solamente vamos a estar carentes, escasos, hambrientos y sedientos, sino que si tú no estás con nosotros, estás como nuestro enemigo, estás como nuestro juez, estás como el vengador de tu justicia y de tu santidad. Y Señor, ante ese pensamiento solo podemos temblar, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada en nosotros que nos pueda cubrir de nuestros propios pecados. No hay obras, no hay abstinencia, no hay peregrinaciones, no hay religiosidad, no hay actos de ningún tipo, Señor, que nos permitan cubrirnos cuando tú, Señor, te manifiestas en la plenitud de tu santidad. Y por eso, como Isaías, que estuvo clamando contra el pecado de otros, cuando tuvo esta visión de la santidad del Hijo de Dios sentado en su trono, tuvo que clamar y decir, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Señor, eso somos todos nosotros, pero por tu gracia y por tu misericordia, ahora somos también tus hijos, porque tú has enviado a ese Hijo tuyo desde el trono de la gloria a este mundo que Él había creado, para dar su vida por su pueblo, para hacer por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Y ahora, Señor, como nuestro hermano mayor nos representa a tu diestra, intercede por nosotros, nos ha salvado y se está asegurando de que perseveramos hasta el día final. Oh Señor, en su nombre y por sus méritos nos dirigimos a ti en esta mañana y te pedimos que nos bendigas, que nos visites, que hables a nuestros corazones, Señor, por tu palabra, que bendigas desde el bebé más pequeño hasta
el más anciano de los adultos, y que todos, Señor, seamos conscientes de tu presencia, de que no estamos en una reunión de amigos simplemente, de viejos conocidos, sino que estamos delante de tu trono y que necesitamos que tú nos bendigas, que derrames tus bendiciones, que abras tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des de tu espíritu para poder entenderla. Convéncenos de pecado, Señor, que no lo alberguemos, que no lo excusemos, sino que lo confesemos delante de ti para poder así, Señor, ser perdonados y estar en buena comunión contigo. Gracias por bendecirnos, Señor, desde la última ocasión en que estuvimos aquí reunidos. Gracias te damos, Señor, por preservarnos. Gracias por ver, Señor, cómo tú estás bendiciendo a las familias de la iglesia. Y hoy podemos tener por primera vez algunos hermanos queridos que hasta aquí no habían podido estar en tu presencia, adorándote con tu pueblo. Sigue bendiciendo a todos, aquellos que siguen recluidos en sus casas, aquellos que tal vez estén enfermos y por precaución hayan tenido que ausentarse de este lugar santo. Oh Señor, bendice a tu pueblo. Y no solamente a aquellos que pertenecen a esta iglesia local, sino por todo el mundo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la iglesia que es perseguida. Bendice a aquellos, Señor, que están teniendo el enemigo dentro de su propia casa. Aquellos, Señor, que están siguiendo mensajes equívocos, falsedades, doctrinas de hombres. Oh Señor, ten misericordia, corrígelos, silencia a aquellos que se obstinan en seguir predicando mentiras. Y Señor, salva a tu pueblo. Redímelo, Señor. Te pedimos que nos dé un verdadero celo por las almas, que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor, que no nos callemos unas noticias de salvación como la que tú nos has dado, sino que la comuniquemos a los demás. Comienza, Señor, en nuestras propias familias, aquellos seres tan queridos para nosotros que aún no son de ti. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Bendice a los que dudan, bendice, Señor, a los que han apostatado. Bendice, Señor, a aquellos que resbalan constantemente, dale firmeza en la fe. Oh Señor, tú sabes las necesidades de cada uno y las ponemos delante de ti, esperando que tú, Señor, respondas según tu gran misericordia. Queda con nosotros en el resto de este culto, pues te lo pedimos todo en el nombre de aquel que hace posible que nuestras oraciones lleguen a tu presencia, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a elevar al Señor una oración de confesión de pecado. En esta ocasión está inspirada en el Salmo 104. Dios creador, glorioso y magnífico, el pecado que hoy debemos confesar ante ti es el que cometemos al no atribuirte la gloria que has mostrado creando el universo. No admiramos tus atributos de poder, sabiduría y amor al diseñar y traer a la existencia un mundo tan hermoso, complejo, asombroso y armónico como el que podemos contemplar. Porque observamos poco tu mano creadora y porque no meditamos en tu grandeza, dudamos de tu poder para sostener lo que has hecho y para controlar el mal que nos afecta. Das la lluvia a la tierra y haces multiplicarse la semilla para que no nos falte el pan. Pero seguimos considerándonos autosuficientes y por ello no agradecemos tu generosa providencia. Provees el vino y el aceite que alegran nuestra existencia. Nos das vidas plenas y quieres que disfrutemos de ellas. Pero no nos conformamos con tanta abundancia y siempre anhelamos más que lo que ya es opulencia. Envías tu espíritu para crear y dar vida nueva. Quitas el hálito y nos llamas a darte cuentas. Pero en nuestra soberbia actuamos más bien como si de nosotros dependieras, como si tuvieras que darnos explicaciones, como si nuestra fuera la suprema realeza. En lugar de cantar a ti en nuestras vidas y entonar salmos sobre tu grandeza, cantamos sobre nosotros mismos, nuestros sentimientos y experiencias. Sabiendo que en ti hay perdón, que conoces nuestra debilidad, que tu gracia no merma, confesamos estos pecados en espera de tu clemencia. Amén. Y escuchamos las palabras del Señor que nos consuelan, confirmándonos su disposición a perdonarnos, como encontramos en Jeremías capítulo 32,
y versículo 42, donde dice: porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Nos consuelan las promesas de perdón del Señor, ¿verdad? Vamos a leer el párrafo cuarto del capítulo 18 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que continúa tratando el asunto de la seguridad de la gracia y de la salvación, la seguridad o la certidumbre de la gracia y la salvación. Y dice este cuarto párrafo: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Amén. Bien, ya dije antes, no podemos cantar, pero podemos aprovechar para presentar nuevos himnos. Como sabéis, hay un equipo que está trabajando en la traducción de un himnario que tiene los 150 salmos del libro de los Salmos, y hoy quiero presentaros una de las versiones del Salmo 4, que dice así: responde cuando clamo a ti, sé mi justicia, oh Dios, mi angustia has aliviado tú, escucha mi oración. ¿Por cuánto tiempo volverá mi gloria en deshonor, amando engaño y vanidad el hombre acusador? Me oirá el Señor si clamo a Él, sabed que escuchará. Al que ha firmado para sí, muy suyo aquel será. Y si sentís indignación, temblad y no pequéis. Examinaos y callad, y así descansaréis. Ofrenda de justicia dad, confiad en el Señor, pues dicen: ¿quién nos muestra el bien? Tu rostro, muéstranos. Me has dado gozo más que aquel que nada en vino y pan, pues tú me guardas, mi Señor, iré a dormir en paz. Espero que pronto podamos aprender y cantar estos himnos tan hermosos como los que ya conocemos. Bien, vamos a buscar en la palabra del Señor el libro de Isaías, el capítulo 34. Vamos a leer desde el primer versículo de este capítulo 34 al versículo 10 del capítulo 35. Antes de leerlo, pidamos la bendición al Señor. Señor Dios y Padre, danos ahora entendimiento de tu palabra, danos claridad al leerla, que tengamos una lectura comprensiva. Señor, que también podamos entenderla. Señor, que entendamos para aplicarla y que tú muevas nuestras voluntades a obedecerla. Señor, que ahora con el debido respeto escuchemos tu voz, porque entramos en la parte más importante de nuestro culto, leer tu palabra, escuchar tu voz. Señor, habla en nuestros corazones, te lo pedimos a través de Jesucristo. Amén. Isaías capítulo 34, comenzando en el versículo 1, y yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Naciones, acercaos a escuchar. Pueblos, prestad atención. Que lo oiga la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo
y todo lo que Él produce. El Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Serán arrojados sus muertos, hedor despedirán sus cadáveres, su sangre derretirá las montañas. Se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de astros perderá su brillo, como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. Mi espada se ha embriagado en el cielo. Mirad cómo desciende en juicio sobre Edom, pueblo que he condenado a la destrucción total. La espada del Señor está bañada en la sangre de cabras y corderos, cubierta está de la grasa de los riñones de carneros, porque el Señor celebra un sacrificio en Bosra y una gran matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán los búfalos, los terneros y los toros. Su tierra quedará empapada en sangre y su polvo se llenará de grasa. Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Los arroyos de Edom se volverán ríos de brea, su polvo se convertirá en azufre y ardiente brea se volverá su tierra. Ni de día ni de noche se extinguirá, y su humo subirá por siempre. Quedará desolada por todas las generaciones, nunca más transitará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, anidarán allí el búho y el cuervo. Dios extenderá sobre Edom el cordel del caos y la plomada de la desolación. Sus nobles no tendrán allí nada que pueda llamarse reino, todos sus príncipes desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios, las ortigas y las zarzas sus fortalezas. Se volverá guarida de chacales y nido de avestruces. Las fieras del desierto se juntarán con las hienas y las cabras monteses se llamarán unas a otras. Allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Allí el búho anidará y pondrá sus huevos, bajo sus alas incubará y cuidará a sus crías. También allí se reunirán los buitres, cada cual con su pareja. Consultad el libro del Señor y leed. Ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. El Señor mismo ha dado la orden y su espíritu los ha de reunir. Él les ha asignado sus lugares, su mano les señaló su territorio. Ellos los poseerán para siempre y morarán allí por todas las generaciones. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas temblorosas. Decid a los de corazón temeroso, sed fuertes, no tengáis miedo, vuestro Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvaros. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Habrá allí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase. Allí no se los encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor. Y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alegrarán la tristeza
y el gemido. Amén. Tenemos ante nosotros estos dos capítulos y quiero recordaros que de la misma manera que en los capítulos 13 al 23, el Señor habla a través de Isaías del juicio a las naciones, todas las naciones en conjunto, y concluye esa porción de la profecía con lo que algunos dan en llamar el Apocalipsis de Isaías, que son los capítulos 24 al 27. Recordad, la estructura es juicio a las naciones y luego un Apocalipsis, un hablar del final de los tiempos, del final de aquellos tiempos que ellos estaban viviendo y también, por extensión, al final de todos los tiempos. Bueno, pues vemos que aquí ocurre algo parecido. Los capítulos 28 al 31, el Señor ha estado concentrándose en la amenaza de Asiria, sobre Judá, y culmina con unos acontecimientos que por supuesto van más allá de lo que se vivió en el siglo VII antes de Cristo. De esa situación de juicio, el Señor pasa a hablar del futuro y aquí vemos que sucede exactamente lo mismo. Recordemos que el capítulo 33 concluyó con una visión de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y ahora, en estos dos capítulos que acabamos de leer, el 34 y el 35, vemos, en primer lugar, en el capítulo 34, el Señor habla sobre un juicio universal. Todos los malos, todas las naciones tendrán que pasar por el día del Señor, que veremos que es un día de venganza. Y eso que es tan fuerte y tan duro, además con un lenguaje tremendo, vemos cómo viene seguido en el capítulo 35, en contraste con ese juicio tremendo para los impíos, viene la redención del pueblo del Señor. Hay esperanza y de hecho acaban cantando, regocijándose porque han sido redimidos. Fijaos cómo se habla de eso como un florecer del desierto. Esa tierra que temporalmente iba a quedar desolada absolutamente, reverdecerá. Hay esperanza para aquellos que viven sujetos al Señor. Y vemos cómo este retrato del día del Señor continúa centrándose, al menos inicialmente, en lo que es negativo. Fijaos, por ejemplo, el capítulo 34, versículo 8, habla de que este es el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Fijaos que el mensaje del Señor es universal. Hay personas a las cuales les hablamos del Evangelio y si les hablamos del Evangelio tenemos que hablarles del pecado y tenemos que hablarles del juicio divino. Y muchos nos dicen, bueno, eso está bien para ti si lo crees. Yo como no soy de tu religión, como yo no creo lo que tú, pues como que a mí eso no me llega. Eso podrían pensar esas naciones. Oye, que nosotros no tenemos nada que ver con Jehová. Nosotros tenemos nuestros dioses y ya nos apañamos como podemos o como mejor entendamos. Vete a otro con ese cuento. Pero fijaos que el Señor dice que esto ocupa a todas las naciones. Versículo 1 y 2. Acercaos naciones, juntaos para oír. Y por extensión, tú que estás aquí esta mañana, piensa que esto es para ti. Puede que no hayas venido con las mejores intenciones o por las mejores razones. Solo tú y el Señor lo sabe. Y yo ni siquiera quiero pensar mal de ellos. Pero por si acaso el Señor te dice, acércate, escucha porque esto tiene que ver contigo. Esto te importa. Dice, vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella. El mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer con ellas? Las destruirá y las entregará al matadero. Fijaos que aquí hay una amenaza, pero que no olvidemos las primeras palabras del capítulo. Acercaos y escuchad. Esto no es irremediable. El Señor viene en juicio
sobre todos los hombres, porque ¿qué son las naciones? El conjunto de los hombres que las habitan. No pensemos que cuando Dios juzga una nación, juzga la tierra y los edificios y los ríos que pasan por ella. No, se trata de las personas. Y fijaos, habla de la destrucción total, versículo 3. Los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Aquí vemos que hay un lenguaje apocalíptico. Esto no es ninguna broma, esto no es el evangelio de la prosperidad y nos echamos una risa y todo va a ir bien. Mirad el versículo 4. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. El día del juicio de Dios viene sobre todos los hombres. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, te dé más o menos temor o te entre la risa por ello, el día del Señor viene sobre todos nosotros. Y fijaos, si esto es serio, si esto es grave, que no es una exageración de Isaías para que el rey Ezequías y toda la nación se vuelvan al Señor a base de miedo. No, es que ese es el lenguaje de la Escritura. De hecho, si miramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, vemos como Juan usa precisamente este mismo lenguaje para hablar del juicio que está pendiente sobre todos los hombres. Acompañadme, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 en adelante. Mirad el paralelismo, cómo se parecen estos dos pasajes. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, fijaos, es universal, nadie escapa por su categoría social, por su pedigrí, por nada de eso. Todos, desde el rey hasta el esclavo. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fijaos que al abrirse este sexto sello, el mundo entero es convocado, es reunido no para una celebración, no para una gran cena, no para una fiesta, sino para juicio. El ambiente es abrumador, dice el versículo 17, allí en Apocalipsis 6, el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tú por estar escuchando esto esta mañana, eres un privilegiado. Hay millones de hombres y mujeres en este mundo que van a ser sometidos a este juicio, a este gran día, y no han escuchado el Evangelio. Pero ¿qué es lo que nos llama al Señor? Arrepentirnos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y luego Isaías, volviendo a Isaías, vemos que lo que hace, esto es un juicio, se convoca a todas las naciones, dice, esto es para todos, pero toma como ejemplo a Edom. Ya lo había hecho en el capítulo 25. Ellos eran, podríamos decir en un sentido, los archienemigos del pueblo del Señor. Dice el versículo 5, seguimos en Isaías 34. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. El Señor había maldecido a Edom, era anatema. Porque se jactaba de que sus hermanos, al fin y al cabo, eran hermanos del pueblo de Israel. Y cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio en Asiria, vemos cómo ellos se jactaban, se reían y achuchaban, animaban a aquellos sus captores. Y por eso el Señor centra el juicio sobre todas las naciones y pone el ejemplo de Edom. Ellos lo habrían de ver. Aquellos que estaban allí lo habrían de ver cómo esto sucedería. Más adelante en el capítulo 63 volverá a tomar este lenguaje. Leemos en capítulo 63 versículos 2 y 3. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar?
Esta es la pregunta. Al Señor que ha venido en juicio y tiene sus vestidos manchados de sangre. Y la pregunta es ¿por qué? Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. El Señor hasta aquí ha usado unos pueblos para juzgar al suyo, pero dice, llegará un día en que yo intervendré personalmente. Me mancharé yo de la propia sangre de esos pueblos. Dice, de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Bueno, esto por cierto, recordamos que por aquellos que somos librados de esta condenación es porque Jesucristo fue manchado con su propia sangre para que nosotros seamos liberados de esta ira que se describe de esta manera. Pero bueno, aquí se habla de Edom y sabemos que Edom era otro nombre para Esaú, los edomitas, así que se puede referir a Esaú, a los edomitas colectivamente o a la tierra que ellos ocupaban, que era la tierra de Seir. Los edomitas, Edom, eran representativos en este pasaje de los enemigos del Señor. Mirad esto, recordad, Jacob y Esaú ya se odiaban de pequeños, pues Esaú, Edom, su descendencia, tuvo esa enemistad constante contra el pueblo del Señor. Hasta tal punto que cuando los enemigos le atacan, dice el Salmo 137, versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando Jerusalén cayó. Dice, cuando entraron los enemigos a destruir Jerusalén, ¿qué decían ellos? Arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Era tal el odio que tenían al pueblo del Señor, que en lugar de echar una mano, intentar defender, orar, suplicar, hacer algo o mantenerse al margen siquiera, ellos animaban a aquellos que habrían de venir a destruir a sus hermanos. Bueno, esto es tan escandaloso que no solamente estos que están en Babilonia y hablan de esa manera porque ellos lo vieron, fueron testigos, los que tenían que estar de su lado, hablaron de esta manera. Bueno, pues no solamente el salmista lo dice así, que lo vemos en distintos profetas, Jeremías 49, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, Ezequiel 25, 35, Joel 3, Amós 9, Abdías, el único capítulo, versículos 10 al 18. Hay esa denuncia constante contra Edom. No por ser Edom en particular nada especial, sino por representar a aquellos que no son el pueblo del Señor. Y nosotros sabemos por la historia que apenas 200 años después, aproximadamente 200 años después de ser dada esta profecía, quedó completamente arrasada esa nación maldita del Señor. Los árabes nabateos acabaron destruyéndola. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda tras ese juicio de parte del Señor? Cuando el Señor viene a juzgar a las naciones, ¿qué es lo que queda? Si no estamos del lado de Dios, si no estamos con el Señor, ¿qué es lo que nos queda? Desolación absoluta. Ahora podemos pensar que bueno, que eso lo dicen los predicadores para asustar a la gente y meter miedo y que la gente siga viniendo a la iglesia. Bueno, ya hemos visto los juicios pasados del Señor. No han sido broma, ¿verdad? No fue broma el diluvio, no fue broma lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. No fue broma lo que ocurrió con las 10 tribus del norte. No fue broma lo que ocurrió con Judá en el año 586 antes de Cristo. ¿Cómo quedaron aquellas tierras? Mirad lo que dice, volviendo al capítulo 34, versículo 11. Esas tierras que en otro tiempo fueron hermosas, ahora solo son habitadas por bichos salvajes, búhos, chacales, hienas. Dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas, cardos en su fortaleza. Serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas.
también se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Fijaos, lo que antes era, por así decir, una urbanización de lujo, ahora se ha convertido en un erial. Allí los animales salvajes que suelen no convivir con la gente en las urbes, vemos como ahora se han adueñado, poco a poco, pero han ido haciendo nidos, se sienten cómodos, allí están actuando como depredadores que son. Si nosotros no atendemos al versículo 1, si nosotros no escuchamos esa convocatoria del Señor, cuando el Señor nos llama y decir, oíd porque el juicio viene, eso es lo que podemos esperar. Y mirad que aquí se incluye a los reyes y a los poderosos y a sus siervos, no el rico por ser rico ni el pobre por ser pobre, va a escapar del juicio del Señor. Bueno, pues esto es un poco el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. Y lo que vamos a ver, si lo habéis mirado en el boletín que habéis recibido, vamos a ver 4 cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver detallado cómo se describe la espada del Señor. Luego vamos a ver cómo esto ocurre porque el pueblo ha roto el pacto con el Señor. En tercer lugar, y muy brevemente, vamos a ver cómo Isaías confirma la veracidad y el cumplimiento seguro de esta profecía. En último lugar, vemos esta especie de cántico, este contraste tan tremendo que hay en el capítulo siguiente, el capítulo 34. Perdón, el capítulo 35. Así que comencemos con la espada del Señor. El lenguaje que se usa aquí es muy fuerte, es muy gore, muy sanguinolento, ¿verdad? Y hay una causa. El Señor no trae este juicio tan horroroso simplemente porque tuvo una mala siesta y se levantó molesto, enfadado por nada. No. Dios está airado con justicia. La santidad de Dios no puede tolerar el pecado. Estas naciones, incluida el pueblo del Señor, ese pueblo apóstata, se han rebelado contra Él. Son pecadores y por lo tanto el Señor descenderá con una espada muy afilada. Versículo 6. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura. Fijaos que esto nos da la idea de que no es que sean 1 o 2 que se han apartado del Señor, es que el pueblo, todo él, todas las naciones se han apartado. Dice, y por lo tanto la espada del Señor no es que esté un poco manchada, es que está entre sangre y grasa de la grosura de los muertos, está que no puede más, ¿verdad? Dice, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. ¿Por qué? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Fijaos, ¿recordáis que esto era una tierra que decían que de ella fluía leche y miel? Tal era la abundancia que los ganados engordaban y daban la leche con más grasa, la mejor mantequilla. Había tantas flores que habían abejas por aquí y por allá polinizando. Aquello era maravilloso. ¿Y en qué se ha convertido? En un erial. Es que la ira del Señor ha caído sobre ellos. ¿Y cómo se presenta aquí el Señor? Tú vas por la calle y preguntas, ¿crees en Dios? ¿Y cómo es Dios? Dios es todo amor. Amén, Dios es todo amor, pero no es solo todo amor. Dios es santidad, Dios es justicia. Y fijaos que aquí se presenta a Dios no como un osito amoroso que está encantado de, como un abuelo con su nieto, hagan lo que hagan, no va a dejar de quererle. Dios no puede tolerar el pecado y por eso se presenta aquí como un guerrero.
como un guerrero cabalgando sobre la tormenta. Fijaos que por momentos Él puede usar ejércitos enemigos para disciplinar a su pueblo. Pero ahora es Él mismo, personalmente, en que con los elementos, con las nubes, con los truenos, viene y cabalga para arrasar la tierra que Él mismo ha creado. Lo leíamos al principio en el Salmo con el que comenzamos el culto, ¿verdad? Salmo 18, versículo 9. Dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Fijaos, por decirlo de alguna manera, Dios se ve obligado a actuar en su justicia. Este Dios que es fuego consumidor no puede tolerar el pecado. Lo cometa quien lo cometa. Lo cometan las naciones impías que adoran a dioses falsos o lo cometa su propio pueblo. Y Dios tiene que intervenir. Y vemos como en medio de esa situación el salmista clama al Señor pidiendo ayuda. Y el Señor viene. Porque fijaos, esto que es tremendo, que es horrible, solamente imaginar esto. Por un lado tiene esa vertiente de juicio, de castigo, de destrucción y de asolamiento. Pero cuando por otro lado sabemos que allí hay un remanente de creyentes, de hombres y mujeres que por su gracia viven vidas de piedad y que están siendo sometidos, que están siendo testigos, que están sufriendo por el pecado de otros, estos están clamando al Señor, están aplaudiendo porque el Señor viene. Porque ellos han estado allí siendo luz en ese mundo y el mundo los ha despreciado. Y ahora viene el Señor y para los impíos viene a destruir, pero viene a vindicar a los suyos. Y eso es lo que hace el salmista. Y por eso, por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 1, fijaos lo que dice el salmista. Salmo 104, versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Así describe el salmista al Señor. Nosotros necesitamos, cuando estamos en casa y oímos que entra un ladrón, una persona indeseable en casa, y llamamos por teléfono y viene la policía, queremos que vengan muchos y que vengan bien armados y que sean hombres fuertes y que no sean vencidos por este invasor. Eso lo deseamos y cuando oímos la sirena y cuando vemos que ya están en camino, eso nos da confianza, eso nos da consuelo. No queremos que venga alguien, un psicólogo, a ver si convence a este hombre que no mate a nuestros hijos y que no nos destroce la casa y que no nos quite la vida. No nos vale un psicólogo en ese momento. Queremos la fuerza para combatir el mal. Y eso es lo que hace el salmista. Porque él está por la gracia de Dios del lado de los piadosos que sufren por el pecado de los impíos. Y esto es parte del Evangelio. Yo no tengo mayor placer en predicar esto que predicar Juan 3:16, pero es parte de las Escrituras. Si nosotros no predicamos estas cosas, no estamos predicando el Evangelio completo. Ojalá y el Señor quiera tener misericordia de estas naciones, pero llega un momento en que su propia ira llega a un colmo y ya se acabó la misericordia. Y esto que ocurrió 700 años antes de que Cristo viniera, hace ahora 2700 años, es lo que ocurrirá en el final de los tiempos. Y el Señor nos deja este libro de Isaías y nos deja otros lugares de la Escritura semejantes para advertirnos.
Ahora que estamos aquí tan contentos con nuestra supuesta fe, con nuestra religiosidad, con nuestra membresía en la iglesia, con este domingo tan plácido en la casa del Señor, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque el Señor en su santidad no tolera el pecado. Porque con el pecado así lo trata el Señor. Mirad lo que dice el libro de Apocalipsis. Cómo de nuevo se utiliza esa imaginería militar para hablar de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Fijaos, cuando el Señor ejecuta su juicio, su pueblo le aplaude, como cuando el ejército sale a defender las fronteras de la nación y vuelven estos hombres de la guerra después de estar defendiendo nuestra tierra. ¿Y qué decimos? ¿Les abucheamos porque han tenido que matar a los malos? No, damos vítores, le tiramos flores, nos abrazamos a ellos. Y eso es lo que hace el pueblo de Dios. Fijaos, qué vergüenza que muchos de nosotros cuando encontramos pasajes como estos, como que nos ruborizamos y nos vemos defendiendo a Dios. Bueno, es que esto es un lenguaje del Antiguo Testamento, porque claro, como Dios tiene que ser ese bonachón, ¿verdad? Que a todo el mundo le regala algo en Navidad. No, este es el Dios que es. Y nosotros debemos estar de su lado y no avergonzarnos de que Él actúe así. Su santidad no puede tolerar el pecado. Y por eso, ante esa visión, cómo quedan los impíos, el pueblo de Dios dice, aleluya, gloria al Señor. Seguimos leyendo en Apocalipsis 19, versículo 3, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y la iglesia y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. No se quejaron, no se molestaron, no se avergonzaron, no. Adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Queridos, en el trono se está para gobernar y el Señor gobierna con mano de hierro. Y decían, amén, aleluya, lo has hecho bien, Señor. Y en un sentido casi lo tenías que haber hecho antes, Señor. Tenías que habernos librado antes de este mundo impío. Y si salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Hoy en día pensamos que esto es tremendo. ¿Cómo podemos nosotros adorar a un Dios que cuando ejecuta juicio lo hace de esta manera? Pero un día lo veremos desde la perspectiva del Señor. Un día cuando realmente entendamos la santidad de Dios y lo que ello implica. No disimularemos, no pasaremos por estos pasajes como de puntillas, sino que diremos gracias, Señor. Porque sabéis, lo que aquí se dice sobre las naciones es lo que ocurrió sobre nuestro Salvador. El Padre envió a su Hijo a la cruz, a la muerte, no tuvo misericordia de Él. Cuando Él clamaba por piedad, el Señor cerró su oído a su Hijo. Porque es la única manera en que Dios puede tratar con el pecado. Y algún día daremos gracias al Señor por ello. Ya lo habíamos visto antes, pero de nuevo señalo lo que se dice aquí en el versículo 13, ¿no? Como su ropa estaba teñida de sangre. También lo dice Apocalipsis 19, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Antes de juzgar al mundo, Dios ya ha juzgado a su Hijo. En el capítulo 63, versículos 2 y 3 dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? Y la respuesta, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. El Señor está liderando los ejércitos del cielo hacia una batalla.
Dice en el versículo 14 de este capítulo 19 de Apocalipsis, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y se representa ahí también el versículo 15 con esa espada que es para traer justicia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí en Isaías 34, versículo 5, habla de la espada como embriagada, como insatisfecha, todavía quiere más, porque la justicia de Dios no puede dejar algún pecado por allí o por aquí suelto. Y es por eso que incluso nosotros, los que hemos sido cubiertos por la justicia de Cristo, no podemos vivir teniendo algún residuo de pecado aquí y allá, porque Dios no puede tratar este pecado como diciendo no pasa nada, como es mi hijo, lo paso por encima. No, el Señor tiene que acabar con ese pecado. Y eso da lugar a un cántico, a ese cántico de triunfo. Nosotros debemos de aplaudir las victorias del Señor. Como podemos aplaudir las victorias por las cuales el Señor les dio a conquistar aquella tierra, tenemos que también aplaudir cuando el Señor trae juicio sobre las naciones. ¿Y esto por qué ocurre? Y con ello entramos en nuestro segundo punto. Porque ha llegado el día de la venganza del Señor. Mirad el versículo 8. ¿Por qué ocurre esto tan horroroso? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones, toca pagar, año de retribuciones en el pleito de Sión. Fijaos, anteriormente en el versículo 4 ya lo ha dicho, decida a los del capítulo 35, posteriormente, decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y aún en el capítulo 61, cuando se habla de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, al mismo tiempo, cuando el Señor viene, no solamente viene a salvar, sino dice que es el día de la venganza del Dios nuestro, el día que Él viene a consolar a los enlutados. ¿Sabéis lo que había pasado? Que el pueblo de Dios se había olvidado de que Dios había hecho un pacto con ellos. Que ellos eran no un pueblo cualquiera, eran un pueblo especial, el pueblo escogido por Dios. Y Dios había hecho un pacto con ellos y les había dicho, os voy a dar abundancia de bienes, os voy a dar seguridad, nadie os va a molestar, yo me encargo, yo soy Jehová de los ejércitos, yo os protejo. Vais a ser abundantes en todo, en oro, en plata, en tierras, en buena comida, en familias numerosas, tendréis muchos hijos, disfrutaréis de todas estas cosas. Pero si os apartáis de mí, en este mismo pacto hay unas cláusulas por si vosotros rompéis el pacto. Y el pueblo se había olvidado. Le convenía olvidarse de que un Dios santo es quien había hecho pacto con ellos. Y por lo tanto, ahora llega el día del pago. Que no te sorprenda, ¿verdad? A nosotros los que tenemos un salario, nos toman parte de los impuestos, ¿verdad? Nos lo van reteniendo mes a mes. No nos sorprende de repente, es que había que pagar impuestos. Pues el Señor igual. Y si tú vas acumulando pecado, estás acumulando ira para el día de la ira y de la manifestación del juicio de Dios. Ahora, como decía al principio, esto puede pensar que esto es para otros, esto es para quien se lo crea. No, esto es para todos. El Señor está convocando a todas las naciones. Porque el Señor, cuando da el pacto, habla de la vindicación del pacto. Levítico 26, 25. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando el Señor viene en juicio no hay donde esconderse. No hay muros de la ciudad que te proteja. No hay búnkeres bajo tierra donde Él no pueda entrar. El Señor te va a buscar donde tú estás. Y ni siquiera diciéndole a las piedras, cae sobre nosotros,
vas a ser librado del juicio del Señor. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros estemos viendo esta mañana. Porque la obra salvadora de Dios es una obra también purificadora. El Señor está llamando a juicio a todas las naciones, incluido su pueblo, porque por ser el pueblo del Señor, nosotros no estamos exentos de vivir en santidad. Y si nosotros nos llamamos pueblo de Dios y vivimos como impíos, cuando venga el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Porque Dios no tolera el pecado, porque Dios nos llama a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fijaos que esto es lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos llama a mirar esta experiencia, la experiencia del pueblo de Dios en la antigüedad. No para decir hay que ver esta gente como era, que torpes, que necios, que poco prudentes, que infieles y dejarlo como quien critica leyendo las revistas estas de la peluquería, ¿verdad? No. Esto es para que nosotros actuemos en consecuencia. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, cuando miramos atrás cómo el Señor ha tratado con su pueblo, ya podemos considerar que no podemos entrar en la presencia del Señor con el pecado que cada uno le apetezca. No, teniendo esa referencia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recordad que Él no vino a morir en la cruz simplemente por ser un ejemplo de algo. No, vino para rescatar a su pueblo. Tuvo que sufrir la ira que nosotros merecíamos, la ira que merece nuestro pecado, la sufrió Él. Dice, consideradlo a Él. Porque cuando Él cargaba con el pecado de otros, de nosotros, no fue al Padre y le dijo, papá, entre tú y yo arreglemos esto y que yo no sufra. No había otra manera que ir a la cruz. Considera eso si quieres estar en la presencia del Señor. No puedes estar viviendo en pecado. Y por eso dice a continuación, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía falta, todavía tenéis pecado apegado a vuestros deseos y a vuestras voluntades. ¿Sabéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso es lo que le pasaba al pueblo del Señor. Y por eso el Señor, fijaos, esta profecía, Isaías está escrito para el pueblo de Dios. Pero para que ellos vean y reaccionen, se les dice, todos van a ser convocados a juicio. Juicios temporales ya habéis visto y seguiréis viendo. Por lo tanto, temed, santificaos. Para eso el Señor os disciplina. Ahora está a punto de llevaros a Babilonia, precisamente para disciplinarlos. No os levantéis contra el Señor, sino vedlo como un padre que quiere trabajar en vosotros. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios, porque nos ama, nos disciplina. Porque nos ama, no nos abandona.
pero para que podamos compartir su naturaleza nos tiene que disciplinar. Y pone ejemplo de Edom y poner el ejemplo de otras naciones. Y de eso tendríamos que estar nosotros agradecidos. En tercer lugar, yo os dije, este punto es muy breve, simplemente fijaos cómo Isaías quiere dejarles claro al pueblo que esto no era una cosa que iba a suceder quién sabe cuándo, sino que ellos mismos lo podrían comprobar. Edom, representando a todos los enemigos de Dios, estaba condenado a la extinción. Era anatema, no había ninguna posibilidad para ellos, no tenía ningún futuro. Pero les dice en el versículo 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Él les reta de alguna manera, les dice, dentro de poco tiempo volveréis a mirar en este libro a ver si línea por línea, punto por punto, lo que aquí se está escribiendo no se cumplió. Bueno, aquella generación tuvieron que esperar a que ocurriera para luego poder leerlo. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos mirar para atrás a la historia que está recogida en la Biblia y la historia secular. Y nos damos cuenta de que no faltó una de las palabras del Señor. Y eso nos debe hacer considerar a nosotros. No podemos tomar a broma estas cosas. No podemos pensar que, bueno, que el cristianismo ha evolucionado, que la mitad de estas cosas no tenían que haber ocurrido, que a Dios se le fue la mano aquí con la disciplina y que ha dejado unas escaras, unas marcas y por eso la gente no quiere ni saber de Él. No, es juicio de advertencia. Y nosotros todavía dudamos del Señor y todavía nos ponemos de manos del lado de los impíos y de esas naciones que solo merecían como anatema ser consumidas por el fuego. Y dudamos de la justicia, de la santidad, del amor, de la misericordia del Señor. Bueno, pues ese es el retrato que nos da el capítulo 34. Dios es santo y no puede tolerar el pecado. Y Él tiene longanimidad, Él tiene largura de ánimo, Él tiene paciencia. Y muchos toman la paciencia como, bueno, lleva amenazando tanto tiempo, pero al final no pasará nada. A esta gente le pasó. Esta gente vivió esa extinción. Esas tierras quedaron como nidos y cuevas para los chacales. ¿Y piensas que contigo, conmigo puede ser distinto? Pues puede ser distinto. Y de eso nos habla el capítulo 35. No simplemente porque Dios da una amnistía general, que no la da, pero Dios interviene. Y en contraste con estas palabras tan fuertes de juicio, llegamos nosotros a esto que parece un oasis en medio del desierto. En el capítulo 34 vemos al Señor montando sobre las nubes con la espada vengadora como un guerrero que viene a entrar en batalla. Y vemos como por ejemplo, en los siguientes capítulos que si Dios permite vamos a considerar a partir del próximo domingo, cómo va a hablar del engreimiento de los asirios que piensan que están incluso por encima del Dios de Israel. Vemos cómo esto aparece aquí pues como algo extraño, ¿no? Como un oasis en medio del desierto. ¿Y por qué hace el Señor esto? ¿Por qué el Señor, hablando del juicio para las naciones, del juicio para los que están dentro de su pueblo pero que no son fieles a Él, por qué viene y nos habla y nos da esta esperanza? Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él se deleita en perdonar, porque Él se agrada en ofrecer salvación a todo aquel que le busca. Y es por eso que dice que habrá una nueva primavera. En el versículo 1 del capítulo 35 se habla de esa primera flor. Aquí dice en esta versión la rosa, posiblemente fuese el azafrán, la primera flor de la primavera en aquellos lugares que ya viene presagiando tiempos cálidos, la primavera, tiempos fructíferos. Y lo que está diciendo el Señor es que aunque Israel va a ser castigada, los redimidos volverán.
hay un remanente que será salvo. El Señor es perdonador, el Señor tiene misericordia, el Señor anuncia juicio porque quiere traer salvación. Y por eso dice, con todo este contexto, con toda esta destrucción, con toda esta mortandad y con toda esta sangre derramada, versículo 10 del capítulo 35, en contraste con todo esto, los redimidos de Jehová volverán. Y vendrán a Sión, esta Sión que va a quedar arrasada, Sión, Jerusalén, que iba a quedar arrasada, dice, volverán. Y lo harán con alegría. Y lo que tengan no será un gozo temporal, será duradero, será perpetuo, y lo tendrán sobre sus cabezas. Será una realidad, no un supuesto, no una imaginación. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Bueno, hay algunos cristianos contemporáneos que piensan que el cumplimiento de esta profecía tiene que ver con mayo del año 1948, cuando se constituyó la nación actual de Israel en la tierra de Palestina, y ven como al Israel de hoy como un cumplimiento de todas estas cosas. Pero si pensamos así nos quedamos cortos, porque esto tiene una proyección mucho mayor que una situación política de una nación en medio de otras naciones en este tiempo. Lo primero, fijaos que no se trata de un asunto político, se trata de un asunto espiritual. ¿Por qué puede volverse un desierto en un vergel? ¿Por qué pueden los que salieron llorando volver cantando? Porque se manifiesta la gloria del Señor. Dios es el único que puede cambiar nuestra situación. Mirad el versículo 2 del capítulo 35. Recordad, el contexto es de un desierto, pero ahora dice, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Y mirad, dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Eso es lo que cambia las cosas. Cuando nosotros vemos la gloria del Señor, el poderío del Señor, la grandeza del Señor. Cuando nuestro Dios no es un Dios de bolsillo, al cual acudimos como cuando miramos la hora a ver qué hora hay y luego lo guardamos y nos olvidamos que existe. O cuando nos duele la cabeza la aspirina que luego ya te olvidas de que la tienes y se caduca. No. El Señor es el Señor de la gloria. Y cuando el pueblo se vuelve a Dios y lo reconoce por lo que es y lo adora por su majestad, entonces es cuando puede florecer ese corazón desértico y convertirse en un vergel. Y vemos cómo Isaías transmite el futuro en esas imágenes. Que en el fondo, ¿qué son? Si hablamos de verde, si hablamos de árboles, si hablamos de un río, si hablamos de frutos, si hablamos de bienestar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una vuelta al Edén. ¿No es eso lo que desde la caída de Adán y la expulsión del Edén todos los hombres anhelamos? ¿No queremos estar en ese lugar cerca del árbol de la vida? ¿No intentan los hombres de alguna manera, todos de manera equivocada hasta que el Señor nos muestra el camino? ¿No queremos todos volver allí, a ese lugar de comunión con Dios, de refrigerio, donde fluyen ríos que riegan toda la tierra? Bueno, pues ese es el lenguaje que usa aquí el Señor. Mirad el versículo 15. El desierto convirtiéndose en un jardín fructífero. Dice, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Cuando el Espíritu llega a ese corazón sediento, a esa tierra que está resquebrajada, dice, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Luego vemos otra figura en el versículo 1, ese yermo floreciendo como el azafrán. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 7, esos lugares resequidos, esos ríos cuarteados se convertirán en fuentes de agua. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos que crecen junto al río.
Eso nos recuerda las palabras del Señor después del último y gran día de la fiesta. La gente volvía el ritual de todos los años. Ya se iban a sus casas y el Señor dice, si alguno viene a mí, si alguno cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tal vez tu vida es así, tu vida es un secarral. Intentas por una manera o la otra traer gozo a tu existencia. Y eso dura lo que dura, como la flor al principio del verano. Pero cuando el Señor manifiesta su gloria, cuando el Señor envía su Espíritu a nuestros corazones, esos corazones que están viviendo ya parte del juicio que ha de venir sobre nosotros, por el cual vivimos esas tristezas, esas depresiones, esas situaciones tan dolorosas, cuando el Señor viene cambia las cosas. Y no las cambia solamente por una temporadita. Él ha venido a quedarse en nosotros. Y aquí vemos cómo hay un cambio cósmico. El mundo entero, esas naciones que son convocadas para juicio, ahora se les ofrece. ¿Queréis vivir un auténtico Edén? ¿Queréis vivir en un paraíso? ¿Queréis tener comunión con el Señor? ¿Queréis que vuestras vidas valgan la pena ser vividas? Pues solamente en Cristo, solamente en su reino, solamente cuando Él se establece en vosotros es que nosotros podemos vivir esas experiencias. Por eso aquellos que apuntan aquí a una situación geopolítica de hace poco más de medio siglo se equivocan. Aquí hay una proyección mucho más allá de lo que aún el profeta podía ver. Aquí el Señor nos está hablando de aquello que es la restauración de todas las cosas. Fijaos, eso es lo que dice Pedro en aquel discurso que da allí en el templo, cuando está hablando a sus contemporáneos de las profecías. Ellos no predicaban otro evangelio, ellos estaban predicando lo que ya predicó Isaías y otros. Y dice, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. Fijaos, el Señor una y otra vez nos habla de lo mismo. El Señor quiere tener comunión con nosotros. El Señor nos ha creado para su gloria, para que nosotros nos deleitemos en Él. Ese es el fin principal del hombre. Y tal vez tú estás viviendo tu vida bien, tienes tu familia, tienes tu trabajito, tienes tus momentos de alegría, tu poquito de salud, tu juventud, que la disfrutas. Bueno, y sabes que en este mundo no hay nada perfecto y con eso te conformas. Pero es que el Señor no nos ha creado para eso. Él nos ha creado para que estemos en comunión con Él, para que siendo hijos del reino no falte nada. A Él le ha placido darnos el reino. ¿Sabes lo que es decir? Que yo no llamo al supermercado y que me traiga la compra, llamo al bombero que me apague el fuego. No, es tener al Dios que creó el universo, tenerlo para servirnos. Él ha venido a servirnos y a dar su vida en rescate por nosotros. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. Así que en este pasaje encontramos nosotros esa transformación, donde hubo juicio, ahora hay bendición. Nosotros que estamos en Cristo, en ese juicio que el Padre trajo sobre Él, ahora los que estamos en Él, estamos en comunión directa con el Señor. Y fijaos que de esto es de lo que siguieron hablando los profetas, y así llegó la enseñanza hasta el Nuevo Testamento. Y por eso el anhelo del pueblo del Señor siempre será la experiencia de ese cielo viniendo a la tierra, esa nueva creación, una tierra donde mora la justicia de Dios. Eso es lo que proclamaban los profetas. ¿Y cómo se manifestó eso? Pues cuando vino el Señor. Ya los profetas dijeron, recordad, cuando el Señor llama a Isaías allí en el capítulo 6 y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dice, Señor, aquí estoy. Dice, bueno, yo te voy a mandar a un pueblo que cierra sus ojos y sus oídos al Evangelio. Y el profeta dice, pues buena me la pone, Señor. Dice, pero yo soy el que abro los ojos, el que doy entendimiento. Yo soy el que convierto los corazones de los hombres. Y eso es lo que vino haciendo el Señor. Por eso, ¿os acordáis cuando Juan el Bautista, porque hubo muchos en los tiempos de Jesucristo, que no por incredulidad, pero aún siendo creyentes, aún no, y estando delante del Señor, no entendían su ministerio. Porque sabían que cuando viniera el Mesías, vendría a regir con vara de hierro. Y ahora viene Jesús, y Él cree, Él le bautiza, Él le reconoce por quién es.
Pero claro, en lugar de venir a imponerse con autoridad, ¿qué es lo que está haciendo? Juan envía a una comitiva y dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No es porque dudemos de ti, pero de ti esperábamos otras cosas. Esperábamos juicio, esperábamos que vinieses con el hacha a la raíz del árbol, porque este árbol de Israel está seco, no da fruto. Y pensábamos que venías a esto y ahora estás predicando el Evangelio, estás dando vista, y ese es el reporte que le da el Señor. Y decirle a Juan lo que está pasando. Los ciegos ven, los sordos oyen. La gente está siendo convertida, está siendo transformada, Dios está siendo glorificado. ¿Sabéis qué le pasaba a Juan y a otros como él? Y nos pasa a nosotros también. Cuando uno mira, por ejemplo, vamos ahí a la Sierra de Madrid, que es lo más cercano que tenemos, y nos vamos aproximando y esos días que hay por la condensación, por el calor, no hay un día bien claro, vemos una serie de montañas y las vemos todas como en una doble dimensión, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de la distancia que hay entre una montaña y la siguiente. Y hay unos valles que a veces son kilométricos, pero los vemos todos en un solo plano. Pues los profetas cuando hablaban de la misma manera. Y hablaban de la venida del Mesías y por momentos hablaban de la venida para juicio y por momentos hablaban de la venida para dar luz a los ciegos. Ellos no distinguían la distancia, les faltaba la perspectiva profética. Y por eso Juan no lo entiende y tiene dificultades y tiene que preguntar. Porque él pretendía, como muchos otros, ¿verdad?, que Jesucristo viniese a hacer en su primera venida lo que forma parte de su ministerio en la segunda venida. Le faltaba juicio. Viene como un blandito. Viene a hablar de bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. No, necesitamos un Mesías con más marcha, ¿verdad? Que meta caña aquí. No, a eso vendrá. Pero ahora hay un periodo de gracia que se está extendiendo desde que Isaías pronuncia esta profecía hasta el día que el Señor venga. Estamos viviendo este amplio periodo, el periodo de la gracia. Estamos viviendo en este día aceptable. Este es el día de la salvación. Este es el día de la gracia. El Señor anuncia el juicio porque quiere dar gracia. Y esa es la promesa que nos da aquí el Señor. ¿Y cómo entramos nosotros en su presencia? Mirad el versículo 8 del capítulo 35. Dice que el Señor establecerá una calzada, una carretera, hoy diríamos una autopista para los redimidos que conduce al reino de Dios. Dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, es una autopista pero de peaje. Y no dice, no puede pasar cualquiera, no entrarán los inmundos, sino que Él mismo estará con ellos. El que es santo nos acompañará. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fijaos cómo esa figura de esa carretera, de ese camino por el cual el pueblo del Señor puede andar, no es algo que solamente diga aquí Isaías. Esto es algo que va a aparecer en distintas ocasiones. Por ejemplo, lo habíamos visto en el capítulo 11, versículo 16. Dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo. Capítulo 40, vendrá más adelante, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Cómo dejamos nosotros que el Señor entre? Porque le abrimos camino. Porque nuestro pecado es un obstáculo, nuestra falta de piedad, nuestra falta de santidad es un obstáculo y el Señor quiere hacerse camino, por eso envía predicadores. Juan el Bautista era uno de esos, ¿verdad? Como un bulldozer que va allanando, cubriendo las oquedades y quitando los tropiezos para que venga el Señor. Y Él quiere andar con nosotros por ese camino. Dice, hasta el más torpe no se extravía por este camino. Capítulo 62, versículo 10. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y este es un mensaje que entendieron los cristianos
Aún en el Nuevo Testamento, fijaos Lucas, estamos estudiando el libro de los Hechos, llegando al final. ¿Y cómo definían ellos a la iglesia? ¿Cómo definían el cristianismo? Pues Lucas dice que, por ejemplo, cuando Pablo es convertido y relata su conversión, ¿cómo llama aquello? ¿Qué es ahora Pablo? Antes era un fariseo, era judío de judío, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. ¿Y ahora qué eres, Pablo? Pues no habían los bautistas, ni había laivao, ni estas cosas, ¿verdad? Así que dice Hechos 9:2, pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Así se define a los cristianos, así se define a la iglesia, los de este camino. Nos encontramos en el capítulo 18 a Apolos, este hombre que había recibido el Evangelio, necesitaba corregir algunas cosas de su teología, pero dice, este Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Y luego vemos como porque tenía ciertas confusiones, el Señor puso a su lado a Aquila y Priscila. ¿Y qué es lo que dice? Les pusieron más exactamente que el camino de Dios. Y en el capítulo 19 dice que está Pablo en Éfeso y va a donde suele ir a la sinagoga a predicar a los judíos primeramente. Y como a aquellos les molesta tanto, dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y vemos el versículo 23, el mismo capítulo. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y hace solo un par de semanas estábamos estudiando cuando tiene que dar cuentas en aquel juicio ante Félix. Y le dice, te confieso, Félix, según el camino que ellos llaman herejía. Y le dice, Félix, además, tú estás bien informado de esto que, ¿cómo se llama? El camino. El camino. El Señor abre un camino. El Señor es la puerta, Jesucristo es la puerta para entrar por ese camino. Pero es un camino de santidad, Él lo dice. Y por eso nosotros estamos llamados a la santidad. Leímos antes Hebreos capítulo 12. Mirando todo lo que nos rodea, todo el testimonio acumulado de siglos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr por este camino. Para estar en la presencia del Señor, para gozar de sus bendiciones. Por eso dice de nuevo en el versículo 8, habrá allí calzada y camino. ¿Y cómo se llama el camino? ¿Calle tal, calle cual, Soto Hidalgo, Rioja? No, será llamado camino de santidad. Pero es un camino acotado. Cualquiera no pasa por él, no pasará inmundo por él. El cielo es un lugar exento de pecado. No podemos ir con nuestro pecado a la presencia del Señor. Y por eso tenemos que estar dispuestos a dejarnos en las manos del Señor y decir, Señor, entra en mí, obra en mí, haz lo que sea. Cuando nos operan, ¿verdad? Y el médico dice, mira, parece, tiene unas cosas ahí tumorosas, una oscuridad ahí que aparece en las pruebas. ¿Y qué le decimos al médico? Doctor, usted haga lo que tenga que hacer. Usted es el que sabe, ¿verdad? Pues eso es lo que le decimos nosotros al Señor. Claro que como dice C.S. Lewis, decimos esto pero luego no nos damos cuenta, porque nosotros somos como un edificio que sabemos que necesita algunas reparaciones y allí entra el Señor y nosotros mismos sabemos que hay cosas que hay que cambiar. La pintura está desconchada, las tuberías están mal, la electricidad no funciona bien. Y entonces, Señor, cambia. Y lo vemos ahí tirando de cables, algunos azulejos y tal. Y nos duele un poco, pero bueno, ya nosotros mismos lo sabíamos. Pero de repente empieza a tirar tabiques y a tirar algún que otro pilar. Y, Señor, ¿qué haces con eso? Eso no, es que eso es mío de toda la vida. No, es que tú estás pensando en un pisito. Yo estoy pensando en una mansión. Yo voy a mudarme ahí contigo. Y con todo esto como lo tienes, yo no puedo convivir. Y es necesario hacer escombros y echarlo fuera. Hacer camino al Señor. Y el Señor esta mañana nos muestra este camino. Es el camino de gracia, es el camino de salvación, es el camino del perdón, es el camino de la vida nueva, el camino que conduce a su gloria. Pero recordad
que para presentarnos esto previamente nos ha hablado del juicio. No hay evangelio, salvación de qué, salvos de qué, de la ira venidera. El Señor se faja, el Señor saca su espada y viene en juicio contra todo aquel que vive en la inmundicia de su pecado. Pero lo anuncia, aún en su juicio hay misericordia. Anunciemos este evangelio, pero creamos primero este evangelio, defendamos este evangelio, proclamemos este evangelio, vivamos en este evangelio y digamos, Señor, abre camino en mi vida, hazme pasar por él, ve tú conmigo, llévame a tu presencia y que no me vea yo excusándote, que no me vea yo disimulando que soy cristiano, que no me vea yo diciendo, es que estos son pasajes del Antiguo Testamento y parece que Dios ha cambiado en el Nuevo y ha enviado a su hijo que es más joven, más campechano, más como nosotros, ¿verdad? Andaba con prostitutas y con pecadores. Él lo tolera todo. No. Él es fuego consumidor. Él es el que vendrá a juzgar al mundo. No desaproveches este día de gracia. Considera tu situación. El Señor va a juzgar a todos los individuos de todas las naciones, del pasado, del presente y los que aún están por nacer. El Señor te extiende misericordia en este día. Hazte a ella, agárrala con fuerza, no la sueltes. Pide perdón al Señor por tus pecados, para que cuando venga el ángel destructor, tú seas pasado por alto porque te cubre la justicia de Cristo. Oremos. Señor nuestro Dios, te queremos dar gracias por este pasaje de la Escritura realmente tremendo que nos hace temblar, Señor, que lo vemos tan terrible, ese juicio sin misericordia en absoluto. Pero también, Señor, en medio de eso nos hablas de ese oasis, de ese lugar de vida, de abundancia, de refrigerio, de comunión contigo. Señor, qué gran esperanza tenemos. Y nos debemos a ti, nos debemos a tu gracia y tenemos que proclamar para tu gloria estas verdades. Y no avergonzarnos de ello, sino vivir el resto de nuestras vidas para aplaudirte, para decir, aleluya, Señor, tú reinas, tú te has hecho con mi corazón, tú lo gobiernas. Y por eso, Señor, a veces tienes que extirpar tumores pecaminosos, pecados a los cuales nos abrazamos, porque para estar contigo, que eres todo santidad, no podemos vivir con pecado. Señor, obra en nosotros, como individuos y como iglesia. Obra en los niños, en los jóvenes que están entre nosotros. Obra entre los adultos y los mayores. Que tengamos a partes iguales temor de ti y agradecimiento y adoración y alabanza y deseos de proclamar estas verdades y que nos humillemos para vivir conforme a tu voluntad. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Bendice tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Amén.